otros lados, en otras partes del mundo. Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy día a esta charla online a nuestros invitados. Esto está en el marco de la promoción de nuestro diplomado de gestión y especialización en fútbol, donde queremos darle contenido a tanta gente que hoy día está dentro de encierro o de cuarentena, y poder conversar de distintos temas que vamos a ir hablando cada jueves en las distintas, de distintas temáticas de fútbol. Quiero presentarles en primer lugar a Jorge Guerrero, que va a ser nuestro moderador de hoy día. Jorge, buenos días. El micrófono tienes que poner. Sí, está muteado el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Depende en el lugar del mundo que nos estén viendo, y la gracia es eso, que estamos llegando a muchas partes y hay que aprovechar estos momentos difíciles para hacer cosas tan lindas como esta. ¿Te parece, Juanjo, que presentemos a nuestros invitados de hoy día? Sí, vamos con ellos. Vale. Primero vamos a partir con Carlos Benavides, el chino, como le dicen en Perú. Él es una persona que tiene una experiencia en el fútbol en todos los aspectos, porque partió jugando, terminó en el Sporting Cristal, el club, un poco de toda su vida, porque ahí ha tenido los cargos de gerente deportivo, gerente general, y terminó siendo presidente hasta el año pasado. Además, con la Liga Sudamericana de Clubes de Fútbol como miembro fundador y representante peruano en el comité ejecutivo, y hoy día se dedica a la consultoría, a escribir un libro incluso, y a la gestión de instituciones deportivas, y además es profesor universitario. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, como han mencionado, en momentos difíciles, ¿no? Donde vamos a hablar más de temas de fuera de la cancha y cómo mitigar lo que estamos viviendo, pero siempre un gusto estar con gente de fútbol y estar juntos, que es lo más importante, ¿no? Saludos a todos y un placer estar con ustedes. Futbolistas, a agentes, a clubes y a diferentes actores dentro de la industria del fútbol a nivel internacional. Y obviamente desde el punto de vista del derecho es muy interesante, muy importante lo que nos puede contar desde el tema de los contratos. Ya lo vamos a estar conversando. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Es un placer para mí que me hayas invitado a participar de este webinar, Jorge, y bueno, desde ya agradecido, y un placer estar compartiendo el virtual panel con el Chino Benítez y con Pancho, que son personas muy reconocidas en lo suyo. Educo, que me estabas presentando a mí por el final, pero se te cortó el principio de lo que estabas diciendo, Jorge, así que... Lo repito para que todos lo sepan: abogado, máster en Derecho Internacional del Deporte y el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, y que se dedica hace más de 8 años a representar y asesorar a varios futbolistas, agentes, clubes y diferentes actores dentro de la industria del fútbol a nivel internacional. Escuché la última parte y sabía que estabas hablando de mí, así que por la duda, dale. Muy bien. Y también vamos a presentar a Francisco Sagredo, muy conocido como Pancho Sagredo acá en Chile. Él es periodista de gran recorrido profesional, máster en producción audiovisual de la Universidad Católica de Milán. Ha trabajado en todos los principales canales de televisión en Chile, es autor además de varios libros. Hoy lo vemos como conductor en ESPN y lo escuchamos como director de deporte en la radio Agricultura. Y en sus 22 años como periodista deportivo ha cubierto 5 mundiales, 5 finales de Champions League, Copa América, Libertadores, Sudamericana, entre muchos otros eventos. Y lo más importante para nosotros es que fue alumno de la primera edición del diplomado en gestión y especialización en fútbol de la Universidad de los Andes, y hoy día es flamante profesor del diplomado que vamos a iniciar en julio. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Jorge. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Carlos, Matías y a todos los que nos están viendo por YouTube en todas partes de Sudamérica, del mundo? Feliz de estar en esta iniciativa, todos en modo teletrabajo, teleconferencia, porque lo principal es que nos cuidemos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a quienes nos rodean. Así que nada, pues con este desafío, ¿qué va a pasar con el fútbol? ¿Cómo estamos viviendo desde mi perspectiva, que es la que voy a hablar, los medios de comunicación deportivos, toda esta crisis? Así que feliz de intentar aportar y participar de esta buena charla futbolera. Partimos contigo entonces, Carlos, preguntándote desde el punto de vista de los clubes, que tú lo manejas muy bien. ¿Cómo viven los clubes? ¿Qué está pasando con un club que no sabe si le va a pagar la televisión, que no tienen borderó?
que obviamente los auspiciadores empiezan a ponerse nerviosos y algunos se empezarán a bajar, tienen que pagar sueldo, empiezan a aparecer estas opciones de que algunos no les pagan a los jugadores, de diferentes, que lo vamos a conversar con Matías también, diferentes alternativas judiciales. Pero ¿cómo vive un club un momento como esto? ¿Qué crees tú que puede venir? Vamos a hacer un poco de ciencia ficción aquí, nadie sabe lo que va a pasar, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista del club? A ver, Jorge, primero que nada, los clubes están manejados y los jugadores mismos y los hinchas son seres humanos, ¿no? Y creo que hoy día que estamos todavía atrapados en las sensaciones de miedos, parálisis y una serie de cosas que nos genera lo que no conocemos y lo que nos genera miedo, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada, en el tema humano, tenemos que empezar a descartar esas sensaciones que tenemos cada uno de nosotros y empezar a trabajar en pensar cómo vamos a tener nuevas sensaciones y motivaciones a partir de saber que cuando nosotros decimos queremos que esto acabe para retomar nuestra vida normal, esa vida normal no va a ser la misma, ni para los clubes, ni para los hinchas, ni para los jugadores, ni para los dirigentes, porque tenemos que ser conscientes de que vamos a volver a una realidad distinta. Y hay que tratar de investigar y estar muy al tanto y salir un poco de la caja para pensar cómo vamos a volver con este fútbol, donde tenemos la cancelación de competencias nunca antes vistas en el mundo, de todo tipo de competencias de deporte, y no sabemos cuándo ni cómo va a ser la vuelta del deporte. Entonces, tenemos que lidiar con preguntas sobre el corto plazo, tomar decisiones y acciones claras, sabiendo que a lo que vamos a volver no es lo mismo de lo que vinimos. Eso es muy importante, sacarnos la cabeza que vamos a reactivar nuestras vidas como eran antes. Eso hay que empezar a asumirlo y que deje de ser un miedo y ser un reto. Y de ahí va a haber una gran presión para los clubes por el cash flow, por la plata, de dónde van a sacar el dinero para seguir pagando y continuar con la cadena de pagos. Y el mundo, la FIFA, las confederaciones, las federaciones van a tener que sacar ese dinero que el fútbol ha generado durante muchos años para intentar darle soluciones a través de la inyección de dinero al fútbol para cuidar su integridad como deporte y seguir en lo más cercano posible contando con el fútbol como lo conocíamos. Y nada, analizar nuevos modelos económicos y de negocio, la nueva cadena de valor del fútbol, cómo será, hay que imaginarla, hay que tratar de estar un paso adelante en eso, el valor social de la industria, cómo se va a transformar, si vamos a ser vistos como que en el fútbol es necesario que haya la cantidad de dinero que se mueve y eso debe pasar a la investigación y la medicina, la forma de desarrollar el juego y cómo proteger la industria de la crisis. Hay una serie de preguntas que tienen que empezar a trabajar los clubes, pero para mí lo fundamental, desde cambiar la sensación humana que cada uno tiene en su rol dentro del fútbol y dentro de los clubes, porque va a ser distinto. Volver a la normalidad va a ser distinto. Estamos de acuerdo. Va a cambiar todo, sin duda que va a cambiar todo, y el fútbol, por ahí, no se sabe bien qué dijo la frase de que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Algunos dicen que la dijo Arrigo Sacchi, otros dicen que la dijo Valdano, no sabemos, pero tiene algo de razón. Obviamente que el fútbol no es tan importante como otras actividades, pero a nosotros nos importa mucho. Y también mucha gente depende de esto, muchas personas viven de esto, y por lo tanto también lo hace muy importante. Matías, desde el punto de vista de los jugadores, de la parte de la legislación, me imagino que habrá varios conectados con el susto de qué pasará con sus sueldos, qué pasará con sus temas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que no tengo una respuesta. Esa es la realidad. Como vos dijiste de comienzo y como también insistió el Chino, estamos frente a un evento que nos ha superado a todos y que nunca se vio antes en la industria del fútbol. Entonces nos vemos enfrentados y forzados a hacer un poco de futurología y a ir tomando pequeñas decisiones con la poca información que tengamos en el momento durante el proceso hasta llegar a, como decía el Chino, ver dónde vamos a parar. Evidentemente no es lo mismo que las competencias de fútbol se puedan retomar dentro de un mes, como que se puedan retomar dentro de 3, 4, o si no se retoman durante este año calendario, se tienen que retomar el año que viene. Eso lleva a diferentes consecuencias. Las consecuencias hasta hoy
para mí son de tipo financiero en los clubes. Y por tanto, yo creo que las soluciones con respecto a los jugadores tienen que ser de tipo financiero y no de tipo económico. Eso es una visión un poco personal dentro del marco normativo en el que nos estamos moviendo. Ahora, en la medida que esto perdure en el tiempo y que las competencias se empiecen a suspender, si es que sucede, que no se terminen de jugar, que las temporadas se den por finalizadas, etcétera, etcétera, como consecuencia de eso, los clubes van a dejar de percibir ingresos sustanciales por derecho de televisación, se van a acercar mucho a los vencimientos de los plazos contractuales con los futbolistas, que por lo menos en Sudamérica son uno de los mayores valores o de los mayores puntos de ingresos que tienen los clubes. Ahí el tema puede derivar de financiero a económico. En esa línea y en ese punto es donde se van a tener que empezar a tomar medidas de fondo con respecto a las relaciones contractuales entre los clubes y jugadores. Yo creo que la mayor parte de los presupuestos de los clubes está compuesta, de los presupuestos de egreso o de inversión de los clubes está compuesta por pagos de transferencias y de salarios a futbolistas. Entonces, y la mayor parte de ingresos está compuesta por los derechos de dividendos y los derechos de televisación. Eso es bastante general en todo el mundo. Entonces, si los clubes dejan de percibir los derechos de televisación, porque los dividendos por derechos de televisación, porque los eventos en los que ellos tienen que participar para poder obtener ese dividendo no se terminan o no se celebran, naturalmente va a haber una contracción del mercado que va a derivar en análisis de cuestiones contractuales con respecto a los futbolistas, porque es donde se va la mayoría del dinero. Ahora, dicho esto, y yendo un poco más a tu pregunta, lo primero que no tenemos que perder de vista en esto es que la FIFA es una asociación sin fines de lucro internacional con base en Suiza y regida por el derecho suizo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Está compuesta por 211 asociaciones miembros. ¿Qué quiere decir 211 asociaciones miembros? Que hay 211 asociaciones o federaciones deportivas que se dedican al fútbol, a organizar el fútbol dentro de cada país, que están sujetas a la normativa de cada una de esas asociaciones o federaciones y a la normativa nacional de cada uno de los estados. O sea, 211 normativas nacionales de cada uno de los estados. A todo esto tenés que sumarle que cada uno de los jugadores tiene con cada uno de los clubes que integra cada una de esas asociaciones, cada una de las ligas que tienen las asociaciones, tienen relaciones contractuales diversas. Entonces, está frente a un escenario que es como decir el mundo mismo. Es imposible, más allá de lo que hizo la FIFA, que fue orientar a las soluciones potenciales de estos potenciales conflictos también, es imposible abarcarlo en términos generales desde el punto de vista jurídico. O sea, cada situación puntual, contractual de cada jugador con cada club, cada plantel de jugadores con cada club se va a tener que resolver en forma diferente en todo el mundo. O sea, por ahí viene un poquito la cuestión en términos generales, que obviamente después, si quieren, avanzamos en particular en algunas pequeñas cosas que podemos abarcar. En lo macro se trata un poco de eso. Y otra, perdona que te corte, Jorge, otra cosa que tú mencionaste, la muy válida frase de Valdano o de Arrigosaki o de quien fuera que la dijo, de que el fútbol es de las cosas más importantes dentro de las menos importantes. Yo creo que sí es verdad, pero discrepo un poquito en la parte final de la frase. O sea, la industria del fútbol hoy tiene proporciones inimaginables hace solo 10, 15 años. O sea, hoy estamos hablando de una de las industrias más importantes del mundo, que emplea a una cantidad inmensa de personas de forma directa e indirecta y mueve cantidades inimaginables de dinero. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que darle la relevancia que esto realmente tiene, porque tiene consecuencias que no son solo el deporte y la pelotita girando. Bueno, el tema de que cada país y cada federación tenga su tema particular hace que, de alguna manera, este documento que entregó la FIFA la semana pasada no deja de ser más que recomendaciones y que al final cada uno va a decidir por su lado. Y es muy complicado. Vamos a conversar un poco, pero de alguna manera Chile ya lo vivió hace algunos meses con el tema del estallido social, tuvo que dar por terminado su torneo, un poco lo que hoy día le está pasando en Europa.
¿Qué es lo que pasa, Pancho, en Chile desde ese punto de vista y desde el punto de vista de los medios? ¿Cómo hacen una pauta? ¿Cómo hoy día cubren las noticias sin poder moverse de la casa? No debe ser fácil. A ver, lo primero, para complementar lo que está diciendo Matías, un dato de ello buceando, buscando. El fútbol genera casi 1.000 millones de dólares anuales como generación de recursos, como generación de dinero que giran en torno al fútbol. Este año, solo este año, en lo que va, cuando todavía no sabemos cuándo va a terminar esto, cuándo se van a poder relanzar las ligas, si es que se vuelven a jugar, ya ha perdido cerca de 60.000 millones de dólares. Esos 1.000 millones de dólares anuales equivalen al 1% del PIB bruto mundial, aproximadamente. Son cifras espeluznantes que tienen que ver con lo que decía Matías, que es verdad, es lo más importante, lo menos importante, pero es una industria que genera recursos, que genera movimiento, que genera trabajo y que además tiene toda esa impronta tan importante que es lo que decía Carlos, que está el tema social, lo que genera el fútbol socialmente. Bueno, en ese contexto, la industria de los medios de comunicación deportivas es una industria que tiene una capacidad de generación de recursos muy importante. O sea, lo que se pagan por los auspicios relacionados con el fútbol internacional, con el fútbol local, son de los costos más caros de cualquier tipo de auspicio. O sea, ¿para qué vamos a hablar del Super Bowl, lo que vale un anuncio en el entretiempo, en el Showtime? Pero en el fútbol chileno, lo que vale, por ejemplo, un auspicio en un partido de selección chilena en televisión abierta, no se paga en ningún tipo otro de evento. Entonces, es una empresa, es una industria la del fútbol, y también eso ocurre en Chile, que es donde me voy a circunscribir, que genera mucho, mucho dinero. Pero al mismo tiempo, la industria mediática del fútbol es una industria muy cara en costos. Es una industria que genera muchos costos en material técnico, todo lo que tiene que ver con las transmisiones. Es una industria que genera costos por las coberturas. Ustedes tienen que pensar que nosotros, en la radio, en mi caso, en la televisión, los medios en general, nos estábamos preparando para viajar a Uruguay para las clasificatorias, para hacer una cobertura de una Copa América que era compleja porque eran 2 países. Ahí estaba puesto el foco. Y esto cambió absolutamente. Es una industria cara también por el material humano. Se necesita mucha gente para levantar una transmisión, para mantener los bloques deportivos, los noticieros todos los días, los suplementos deportivos en los diarios, los programas deportivos que en algunas radios son 2 o 3 al día. Entonces es verdad, es una industria que genera mucho dinero, que recauda mucho dinero, pero que cuesta también. Y en este marco, lo que decías tú, Jorge, esta crisis del COVID-19 para el fútbol y para el fútbol chileno en particular, en los medios de comunicación ha sido un mazazo para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros veníamos de otro mazazo, que fue el estallido social. Ese estallido social a los medios de comunicación deportivos los dejó semi-groggy, por no decir groggy. O sea, hubo muchas radios, canales de televisión que despidieron gente, que achicaron sus espacios deportivos. Entonces, los que logramos sobrevivir a eso, en los medios que lograron sobrevivir, se estaban empezando a parar, entre comillas, y viene este segundo mazazo que es el COVID. ¿Qué genera esto? Una caída dramática, y lo estoy viendo en persona en los programas que yo trabajo en distintos medios, dramática del avisaje. O sea, el avisaje deportivo escapó, cayó en un 60-70%, siendo que el avisaje general se ha mantenido en una caída sostenida del 40-50% desde octubre, cuando fue el estallido social. Entonces, ese es el primer contexto general de lo que estamos enfrentando. Una crisis financiera por la caída del avisaje, que genera una crisis en la estabilidad de los equipos de trabajo dentro de los medios de comunicación en Chile, deportivos. Y la otra crisis es una crisis más de capacidad de reinventarse, que es la crisis editorial, que te diría que es la más fácil de todas las crisis, la más fácil de surfear, la más fácil de flotar mientras dure esta ola, que tiene que ver con qué hacemos sin contenido, porque no hay fútbol. Ya fue dramático a fines del año pasado con el término del torneo, reinventarse, pero lo de ahora es terrible, porque lo de ahora es global, o sea, no se juega ninguna liga, no tenemos Champions, no tenemos fútbol europeo, no tenemos chilenos por el mundo, y a eso súmale que no se juega ningún deporte, o sea, no hay ningún evento deportivo que esté funcionando en este momento. ¿Eso qué genera? Genera que tú tienes que defender tus espacios editoriales, en tu radio, en tu canal, en tu diario, decirle a los dueños, a la propiedad, nosotros podemos sostener nuestros espacios editoriales sin contenido. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, con imaginación, se hacen enfocando los programas en el recuerdo, en el archivo, en los recuentos, enfocando los programas en las entrevistas. La producción de entrevistas pasa a ser fundamental, ser
ser capaz de tener todos los días buenos entrevistados que te sostengan el programa. Y al final lo que tenemos que lograr es flotar para mantenernos vigentes, para demostrarle a nuestros medios que no somos prescindibles, que incluso sin contenidos podemos mantener nuestro trabajo. Y para cerrar esta introducción del tema mediático con el COVID-19 en el fútbol, hay un tema que es dramático también, que tiene que ver con la crisis que están enfrentando los medios que tienen los derechos de estos eventos deportivos y que cobran para que la gente se suscriba y tenga acceso a esos derechos. O sea, la crisis que está teniendo hoy día los canales de pago por la caída de los suscriptores es dramática. Y eso va al final terminar repercutiendo en la cancha, porque esos canales, por lo menos en el modelo chileno del CDF, son los que sostienen la industria. Y va a llegar un momento que ya comenzó a conversarse esto con la comisión que armó la NFP para el tema canal de fútbol, en que el dueño del espectáculo, el canal de fútbol, va a decir, oye, yo no puedo seguir pagando por algo que no existe. Y eso va a generar una crisis financiera terrible. Bueno, vamos a decirle a la gente que está conectada, que es mucha gente en este minuto que está conectada al YouTube, que pueden hacer sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a ir leyendo acá. Acá en Chile, y entiendo que en otros países también está sucediendo, hay ciertas leyes que están apareciendo respecto a esta situación, no orientadas hacia el fútbol, pero que el fútbol la está tomando. Abro la conversación. Acá en Chile existe la posibilidad de que las empresas congelen de alguna manera los sueldos de los trabajadores. En este caso podría ser perfectamente de los jugadores. Ya algún par de clubes en Chile lo hicieron, y que los jugadores no reciben sueldo y pueden cobrar de su seguro de cesantía, que es bastante menos del sueldo habitual que ellos tienen. Esto que en Chile ya está funcionando, estuve leyendo que en Perú hay una posibilidad de que suceda. Entiendo que en Uruguay hay una cosa similar. ¿Cómo ven esta situación? Que evidentemente es una de las cosas más críticas respecto de los actores principales, que son los jugadores. A ver, si me permites a mí, Jorge, para mí, y un poco yéndome siempre del lado de la visión del club, un club rápidamente tiene que abrir 3 etapas claves, que es primero la etapa de las primeras respuestas y análisis de lo que está sucediendo, tener claro qué debe hacer ante esto, porque obviamente el match day no va a existir, y al no existir el match day empiezas primero a perder ingresos por taquilla, segundo, tus sponsors y los ingresos que genera el partido, que no son solo las personas que llegan a los partidos, y que los costos asociados van a seguir si se empiezan a jugar partidos de fútbol sin los ingresos asociados a estos costos, más la falta de ingresos por copas internacionales, que no sabemos cuándo se vuelven a jugar y de qué manera y cuántos partidos vas a tener. Y lo mismo de lo que decía Francisco, del tema de los ingresos de televisión, que es el que ha pagado por los partidos del torneo local, y que si no tienes una buena relación con la empresa que es el dueño de los derechos, y ellos no tienen una buena predisposición con el tema, no tienes un buen respaldo legal, que eso lo hablará después Matías, quedas a merced de voluntades políticas y de voluntades y de relaciones que puedas tener con ellos, hasta dónde vas a poder vivir. Y el tema de la mitigación claramente va a ser la reducción de costos, y porque los clubes rápidamente tienes un 25-30% de reducción de ingresos, que eso te va a apretar la posición de caja para tener dinero para poder pagar a los clubes, trabajadores, ejecutivos y proveedores. Y obviamente lo primero que se le viene a la cabeza a un gestor, tener que hablar con su comando técnico, sus jugadores y sus ejecutivos, para ver cómo mi visión de las cosas, si es un tema voluntario, perfecto, bienvenido. Si no es un tema voluntario, renegociar la forma de pagos cuando yo pueda volver a tener unos ingresos que me permitan la fluidez de dinero para poder cumplir con esto, pero sí hacerlo de manera legal e intentar que de todas las partes cambiemos la forma y metodología de los tiempos de pago a partir de mis nuevos ingresos y de cómo voy a recibir estos ingresos en el tiempo, que eso ahorita la verdad es muy incierto. Entonces es bajar el nivel de salarios para después terminar de decidir cómo lo vamos a pagar en el tiempo. Y después
planes de acción a través de fair play financiero con las federaciones, el tema de las licencias son muy importantes para ver cómo flexibilizar sin que la cancha siga estando pareja y que algunos no saquen ventaja de esto, porque hay clubes y clubes. Y todo esto al final, también los clubes, dependiendo de qué tan serio sea este club y su relación de confianza con su personal y sus jugadores, va a lograr determinados acuerdos. Otros clubes que no han tenido una línea de conducta reconocida van a acabar en un problema más grande y en conflictos mayores. Entonces, como decía Matías, cada club y cada país y cada federación va a ser un mundo distinto dependiendo de la historia que ha tenido con sus trabajadores y la línea del club. Y finalmente, y algo que me parece a mí importante y rápidamente se me venía a la cabeza, ¿no? Hablar con tus autoridades locales por temas de arbitrios, alquileres, impuestos, inversiones que tengas que hacer como club, poder ver cómo flexibilizas y finalmente pues una auditoría muy fuerte interna en temas de finanzas para ver escudos fiscales, capital humano, posición de caja, cadena de procesos de pago en el fútbol, reglamentos y cumplimiento legal deportivo, no sé, proceso de continuidad de tu negocio, una serie de cosas que rápidamente tienes que atacar para intentar mitigar el problema, ¿no? Eso es lo que yo te diría de parte del tema directamente de los clubes y lo que deben hacer los clubes. Pero no es un tema complicado, porque como decían, cada club y cada país es un mundo distinto, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito la línea de razonamiento del chino, sí, yo creo que cada club, cada país y cada jugador es un mundo distinto en este caso. A ver, como decía antes, es un tema absolutamente complejo que va a depender no solo de cada legislación nacional de cada una de las asociaciones miembros, sino que va a depender de cada relación contractual también entre cada jugador y cada club. ¿Por qué digo esto? Lo primero que tenemos que ver es cuál es la normativa aplicable a cada uno de los contratos entre los clubes y los jugadores. Hay algunos países que tienen seguro de desempleo, subsidio de cesantía, cualquier medida paliativa desde el punto de vista estatal para subsidiar este tipo de situaciones temporales de suspensión parcial de la actividad en este tipo de relaciones. Por lo general, ese tipo de normas son de previsión social, por decirlo de alguna forma, y están dentro del marco del estatuto laboral de los trabajadores comunes. Ahora, la primera pregunta que nos va a surgir ahí es, en cada uno de los países además, ¿a los jugadores se les aplica el estatuto normal del trabajador o no se les aplica? ¿Tienen una normativa de trabajadores comunes, por decirlo de alguna forma, o tienen una normativa especial? ¿Son relaciones de trabajo típicas o son atípicas o sui generis? Esa es la primera pregunta que tenemos que ver para ver si a los futbolistas, por la propia naturaleza de la relación contractual que tienen los clubes con los jugadores y la propia naturaleza de su actividad, les es aplicable la misma normativa que al trabajador de la construcción, al trabajador de transporte, al empresario y a todos los trabajadores de diferentes sectores. Definido eso, en cada país tenemos que ir puntualmente, primero analizar el contrato del jugador, analizar el convenio colectivo que eventualmente tengan los futbolistas con la asociación correspondiente, y analizar la normativa federativa de cada una de las asociaciones. Eso es lo primero que hay que ver para ver si es posible aplicar este tipo de cuestiones de subsidio por desempleo o por suspensión. Cada uno de los estados tendrá soluciones diferentes, yo las desconozco, solo conozco en las que he trabajado o tenido algún tipo de vínculo profesional. No puedo abarcar obviamente su totalidad, pero lo que sí te puedo decir es, en apariencia y en primer término tenemos que ver que el futbolista deja de ser un trabajador común para mí desde el momento en el que no puede unilateralmente rescindir su contrato. O sea, el futbolista no tiene derecho a renunciar. Si renuncia puede ser sancionado económicamente y sancionado deportivamente. Eso lo pone en una situación diferente a un trabajador común. Entonces, ¿por qué? Esto es todo pensando, ¿no? Digo, es para debatir y son cuestiones que no están resueltas porque este tipo de situaciones, como dije, no se han dado anteriormente. Son situaciones anormales que están surgiendo ahora.
Entonces, ¿por qué un futbolista debería aceptar una decisión unilateral de un club de reducir un salario, pongámosle, $15.000 mensuales, a cobrar el tope máximo que le paga el subsidio, que son $1.000 mensuales? ¿Por qué debería aceptarlo unilateralmente? Si no tiene la posibilidad de irse. Porque el jugador dice, no, a mí no me sirven las condiciones del subsidio que me estás planteando, yo renuncio. Cosa que sí puede hacer un trabajador común. No adecuarse al envío a este seguro de paro, seguro de cesantía, subsidio por desempleo, lo que fuera, presentar la renuncia, irse y contratar con otra empresa. Entonces ahí tenés un punto que me hace un poco de ruido, por lo menos, y que por lo menos habría que analizar a profundidad. Ahora, entiendo obviamente que dada la situación, van a tener que sentarse a conversar, clubes con jugadores, primero clubes con cada uno de los planteles, ir sobre los pormenores contractuales de cada una de las situaciones, y yo creo que sería una práctica sana, y además es lo que aconseja la FIFA en sus guidelines que hace poco, ir a convenios colectivos, que se empiecen a juntar las agrupaciones más representativas de los futbolistas de cada país con las agrupaciones, con los representantes de las asociaciones, y que se pongan a conversar, a pelotear la situación y que lleguen a puntos de encuentro para cada una de las potenciales soluciones. Eso es a lo que yo iba en un principio en mi primera intervención. No es lo mismo si se reanuda el campeonato o los campeonatos en 2 meses y la suspensión es temporal, que si se termina la temporada de este año y no se vuelve a jugar. ¿Por qué? Porque la afectación económica del club va a ser absolutamente diferente. Consecuentemente, la aceptación económica del jugador va a tener que ser también diferente. Ahora, acá el tema, hay otro punto que no solo es no solo es cuál es la normativa aplicable a cada relación, sino quién va a resolver estas situaciones, los potenciales conflictos que se ven entre los jugadores y los clubes. Anda a explicarle a un juez laboral de Chile cómo funciona la relación profesional entre un jugador y un club y por qué el jugador no puede renunciar. Digo, estoy pensando de vuelta en voz alta, ¿no? No es lo mismo si el convenio colectivo o el contrato del jugador tiene una cláusula arbitral que lleva a dirimir disputas en un tribunal arbitral de cada federación o directamente en el TAS, o si se dan las características necesarias, la Cámara de Resolución de Disputas o el Comité. Entonces, cada caso concreto va a tener que tener una solución concreta. Lo que sí van a tener que hacer, sin duda, porque los propios hechos los van a llevar a eso, es sentarte a hablar, tanto jugadores con clubes, planteles con clubes, como gremio de jugadores con las soluciones en función de cómo se vayan dando. Pero no hay una verdad absoluta en esto. A ver, tengo un montón de preguntas para todos, pero voy a partir con una pregunta que va para Pancho. Pregunta Mauricio Ignacio Ortiz. El COVID-19 generará un cambio sustancial en el mundo del fútbol, pero para los periodistas que se especializan en esto, ¿cómo deberán enfrentar esta crisis para no quedarse atrás? Bueno, con lo que decíamos delante, primero, una cosa es el tema de la industria del medio deportivo, que es un tema financiero, económico, financiero principalmente en este momento, de catch, de mantener a flote los equipos de trabajo y la estructura. Y el segundo es un tema editorial, y en ese editorial, imaginación, inventiva, generar nuevos contenidos para mantenernos vigentes. Cuando el fútbol vuelva, por ejemplo, lo que se está hablando mucho, que el fútbol vuelva sin público en una primera etapa, ¿ya? Ahí se puede ser mucho más controlado. Vimos lo que está ocurriendo en Taiwán, lo que está ocurriendo en 5 ligas del mundo, lo que están funcionando. La de Taiwán partió este fin de semana, los jugadores tienen que hacerse la prueba de la fiebre antes de entrar al complejo deportivo, se juega sin público, todo súper controlado. Es un fútbol distinto, pero ¿qué permitiría eso? Eso permitiría televisar, transmitir por radio, o sea, le daría un movimiento a la industria. Esas transmisiones permitirían avisaje, publicidad, eso, ingresos, y así la industria se vuelve a colocar. Yo sé que, como decía Carlos, al no existir el concepto match day sin público, pero al menos en la realidad nacional del fútbol chileno, salvo los 3 equipos que llevan mucha gente al estadio, que son Colo-Colo, la Católica y la U,
el resto de los equipos en un 85-90% sobreviven por los derechos televisivos. Entonces, si se asegura la transmisión de partidos sin público, al menos se mantiene vivo ese tema. Ahora, los periodistas, yo creo que vamos a tener que reinventarnos en relación a cómo se reinventa el fútbol. Yo creo que el fútbol, especialmente desde el 95, cuando entra en vigencia la ley Bosman, que permitió que ya se viralizara esta opción de planteles internacionales, de jugadores de todo el mundo por esto de ser comunitario, ha tenido una involución en la lógica de la industria. O sea, ante mayor oferta de jugadores, gracias a la ley Bosman, lo que dice la teoría económica básica es que ante mayor oferta, ¿cierto?, baja el precio. Y aquí lo que ocurrió fue exponencialmente al revés. Ante mayor oferta, lo que hicieron los clubes, especialmente los grandes, fue volverse locos y empezar a contratar, y empezar a contratar, y empezar a gastar hasta los 222 millones de euros que se pagó por Neymar hace 2 temporadas en París. Entonces, me quedo con una entrevista que hizo en el diario El País, precisamente Karl-Heinz Rummenigge, el CEO y ex goleador, 2 veces Balón de Oro del Bayern Múnich, que decía: yo creo que después de esto vamos a tener un fútbol más racional. Esa fue la palabra que utilizó. Va a ser un fútbol con menos gastos bombásticos, porque la gran emergencia que tienen hoy día los clubes no es una emergencia de tipo de ingresos y beneficios, es una emergencia de catch, de caja. Entonces, el próximo mercado de fichajes, si se da la lógica ante la cual pueden atentar los jeques árabes, los petrodólares, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, no sé, si se da la lógica, el próximo mercado va a ser un mercado mucho más austero. ¿Por qué? Porque los clubes, como decía Carlos, van a estar en otra preocupación, que es salvar la plata, que es que el bote flote, es llegar a la línea de flotación. Entonces, contestándole a la persona que preguntaba, ¿cómo nos vamos a reinventar los periodistas? Bueno, veamos cómo se reinventa el fútbol también. Por ejemplo, con un mercado de fichaje más humilde, más austero, toda la parafernalia del calcio mercato mediático que siempre te da para comer, para escribir, para hablar mucho, va a ser mucho más sencillo, mucho más humilde. Entonces, hay que ver cómo reacciona esto, cómo evoluciona esto, pero yo me quedo con lo que decía Rummenigge. Yo creo que vamos a tener un fútbol mucho más racional en lo económico e incluso más sano, si es que se hacen los ajustes necesarios después de esta crisis. Y un poco lo mismo que decía Pancho. Hay una pregunta de Mauricio Toconal, se la voy a hacer a Carlos, que dice: ¿podría ser esto una oportunidad para que Sudamérica incluya el fair play financiero como ocurre en Europa? Me parece que sí, debería ser muy importante. ¿Por qué? Porque hay países que ya han iniciado, yo siempre digo que la cancha esté pareja, ¿no? Porque hay clubes y asociaciones que te obligan a cumplir con ciertos parámetros para ser parte de una liga de primera división o de segunda división. Pero me pongo a pensar en Argentina, por ejemplo, donde eso todavía no pasa, y hay jugadores que puede competir Colo-Colo, Peñarol y Independiente de Argentina, y tienen reglamentaciones distintas en temas financieros internos de cada país, y qué pasa cuando incumplen sus compromisos. Hay países y reglamentos que son mucho más estrictos cuando los clubes no cumplen estos compromisos y pierden posibilidad, algunas veces ya en el extremo, la licencia, en otros pierden puntos, en otros tienen multas, pero hay otros países donde es mucho más laxo y flexible no cumplir con algunos acuerdos de pago que se tienen entre clubes o clubes con jugadores. Entonces, me parece que es una oportunidad propicia, porque estas crisis lo que hacen es que podamos nuevamente empezar de cero y escribir cosas importantes que en el fragor del día a día hacen que cada uno busque el beneficio propio, sea club, sea jugador, sea el país, etc. Y en estos momentos de crisis y donde, como dijo Rummenigge, hay que tener un fútbol más sano, me parece que sería importantísimo ver de alguna manera el fair play financiero en Sudamérica, porque te digo la verdad, hay países que tienen gran potencia económica y que tienen un historial de menos cumplimiento de pagos. Entonces es una rueda que le hace daño
a los que realmente quieren cumplir, quieren ser lo más serio posible dentro de la Matías, mira, tengo dos preguntas que van hacia el mismo tema. Sport Service, voy a leer las dos para hacer una sola respuesta. Sport Service pregunta, ¿consideran que si un club congela el sueldo de un jugador de forma unilateral, el jugador puede considerar incumplimiento de contrato, rescindir su contrato y con consecuente pérdida del valor de traspaso? Y Nico Godoy también pregunta si a un jugador se le despide, congela o baja el sueldo, ¿hasta qué punto se puede apelar para que se cumpla lo establecido en el contrato? Bueno, son deducciones parciales, obviamente el club te va a sostener la posición contraria y como dije va a depender de cada país de que se trate. La normativa de cada país va a dar soluciones diferentes a esto. Lo primero que hay que ver es cuál es la normativa aplicable al contrato en particular del que estamos hablando y lo que seguro va a tener que hacer el jugador previo a esto, a tomar una decisión de ese tipo que yo creo que válidamente puede ser considerada, no te digo que me estoy volcando a decidir en pro del jugador en ese tipo de situaciones, sino que digo que puede ser por lo menos considerada, pero sin duda el jugador va a tener que actuar de buena fe durante todo el proceso, va a tener que buscar soluciones consensuadas como para asegurar esa actuación de buena fe y decir, bueno, yo entiendo la situación, entiendo que estamos frente a una situación de fuerza mayor, y ese es un concepto que es un mundo y que no vale la pena traer a colación ahora desde el punto de vista jurídico, pero sí estamos frente a una situación de fuerza mayor desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de la FIFA. El jugador tiene que entender esa posición y esa situación y actuar de buena fe hasta llegar a un punto determinado en el cual no tiene de parte del club una reciprocidad ese actuar de buena fe. Si el jugador logra acreditar que durante todo el proceso que lleve a este tipo de solución hasta que nace la disputa, actuó de buena fe, tomó todos los caminos necesarios para poder buscar una solución consensuada, no se desprendió de lo que tiene que ver su contrato, de lo que dice su contrato, no se desprendió de la normativa federativa, no se desprendió del convenio colectivo que le aplique puntualmente, y el club unilateralmente tomó una decisión de reducción o congelamiento salarial, y no está amparado el club en una norma de carácter nacional que lo habilite expresamente a hacerlo, yo creo que el jugador puede llegar a tener base cierta para rescindir unilateralmente. Pero es una visión personal y que, aclaro, tomado con palillos y que tiene que ser analizada concretamente en cada caso y en función de un montón de pasos previos. Yo, Jorge, si me permites, para complementar del otro lado de lo que dice Matías, al estar en un escenario tan incierto, y como dijeron, estamos haciendo futurología y un poco poniéndonos en lo que podría pasar, acá lo más sano, y partiendo que tiene razón Matías de la buena voluntad, yo creo que los clubes también no van a tener un problema finalmente, a menos que se rompan contratos y esto se estrese tanto que lleguen a romper contratos. El problema que tienen hoy va a ser problema de presión de caja, de acceder al dinero. Entonces, lo más racional y serio de parte de un club es explicar, ir teniendo al jugador al tanto de cómo van pasando las situaciones económicas, financieras del club, y una vez tengan mucho más claro el tema de cómo van a tener repartidos sus ingresos luego de la crisis, o no va a haber luego de la crisis porque esto va a continuar, vamos a tener que ir ajustándonos, ir viendo cómo va a cumplir, pero a partir de la buena voluntad de que los dos estamos en momentos difíciles. Tú no puedes venir a trabajar normalmente, yo no tengo los ingresos normales, vamos a correr un poco esto a la medida que podamos y trabajar los dos de buena fe. Eso sería lo ideal. Cortar sueldos o achicar sueldos o mutilar ingresos de los jugadores no me parece, pero sí correr todos estos acuerdos financieros que se tienen con los jugadores. Ahora en Chile, perdonen que me meta, en Chile lo que ha ocurrido son diversas fórmulas. Por ejemplo, el plantel de Deportes Iquique fue el primer plantel que llegó a acuerdo con la dirigencia en una baja de sus remuneraciones. Acordar un número de meses, un porcentaje y una fórmula de reingreso en el futuro. Después hay otros casos, por ejemplo Unión Española,
o Deportes Temuco, que ahora ha generado bastante polémica en el último tiempo por la reacción del plantel, en que unilateralmente se informó una rebaja de sueldos, se informó que a los jugadores se les mandaba vacaciones, etc. Me parece que obviamente con un tema de diálogo se puede llegar a un acuerdo porque el jugador va a entender. Si el jugador, más allá de que el jugador vive en una burbuja, y esto no lo digo en términos negativos, sino que en el término general de la afirmación, es una burbuja por su tipo de contrato, por las condiciones, por lo que dura su carrera, por la falta de seguridad social en el futuro. Ellos obviamente dicen, yo no estoy exento a la crisis, pero mi club ha generado miles de millones de pesos, en el caso de Chile, durante años, con mi rendimiento, con lo que yo hago, porque ahora mi club tiene que ponerle el hombro a la crisis, porque yo en el futuro, cuando ya no sea jugador del club, no voy a recibir ningún tipo de seguridad social gracias al club, no voy a tener ningún tipo de previsión, etcétera, etcétera. Entonces, ellos viven una burbuja especial. Entonces uno podría decir, oye, que los jugadores entiendan, todos nos estamos bajando el sueldo en distintas industrias, están despidiendo gente en distintas actividades. ¿Por qué el jugador va a estar exento de esto? Bueno, por lo que decía Matías, porque el jugador tiene un tipo de contrato distinto, porque tiene condiciones laborales que lo ligan a los clubes de manera bastante dictatorial, diferente, así como también, en el caso de la elite solamente, reciben dinero importante. Ahora, para que la gente entienda, uno se ciega con los grandes contratos. En Chile, por ejemplo, hay un estudio del CIFUT, del Sindicato de Futbolistas Profesionales, que muestra que el promedio de futbolista chileno, el ingreso, es inferior a los $1.000 mensuales. Son 500.000 pesos mensuales. Entonces uno piensa que todos son, o los jugadores de Colo-Colo, de la Católica, de la U, que ganan, no sé, $50.000 mensuales, $70.000. No. La realidad es otra absolutamente distinta. Entonces un jugador de eso, que gana $1.000 mensuales, que le digan, oye, a partir del próximo mes, te vamos a recortar el sueldo en un 50%, la realidad es una realidad obviamente terrible para él si lo hacen unilateralmente. Y desde ese punto, Matías, sí. Para completar un poquito lo que comentaban tanto el Chino como Pancho, tenemos que analizar desde todas las aristas cada situación, ¿no? Yo me pongo en el escenario de un club que está enfrentando una situación financiera compleja y no puede hacer frente a los pagos de los salarios de los jugadores. Realmente no están recibiendo ni los ingresos por ticketing, los sponsors no le están pagando los contratos y los derechos de televisación tampoco los están percibiendo normalmente porque no se están llevando a cabo los eventos. Entonces no llego a fin de mes, por decirlo de alguna forma. No llego a pagar los salarios completos de los futbolistas. Me voy a poner en una situación, si tomo una decisión unilateral, actuando en mala fe o no actuando de la mejor manera posible, me voy a poner en una situación potencial de que un jugador que yo tengo valorado en $7 millones, $6 millones o lo que fuera, me tome una decisión de rescisión unilateral de contrato por justa causa. ¿Por qué? Porque yo decidí unilateralmente reducirle el salario al jugador. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos los clubes, tampoco pueden discriminar entre un jugador y otro, porque de repente dicen, este no juega nunca y gana un platal, lo mando al seguro de paro y punto. Y bueno, y al otro no, y tiene 20 años, vale $10 millones, ya gana menos, le pago seguro. Ese tipo de cosas puede llegar a traer consecuencias negativas también para los clubes desde el punto de vista. Entonces hay que ser muy cauteloso desde el punto de vista del club. Pero ojo, también tiene que ser muy cauteloso el jugador para tomar una decisión como la que planteaba Sport Service, que creo que era quien hacía la pregunta. Yo me voy a arriesgar en una situación de fuerza mayor, con toda la conmoción mundial que se está dando, a tomar una decisión de rescindir unilateralmente el contrato, considerando que tengo justa causa para hacerlo, porque hace 3 meses que no me pagan y me están pagando el subsidio, me paga un 3% de mi salario. Ponele que tenga base jurídica para hacerlo, ponele. O sea, que vaya con el mejor abogado especialista en derecho deportivo y te analice y te diga, sí, mirá, la normativa que te aplica, tenés base jurídica, vamos a tomar la decisión de rescindir, quedás libre y podés contratar en el próximo mercado de fichaje con quien quieras. Ahora, hay que salir a buscar un club que te quiera fichar, o sea, en condición de libre, habiendo venido de una rescisión unilateral con el club anterior en una situación de este tipo, ¿tá? Y siendo que el club primero, te estás enfrentando a una disputa que no se va a resolver antes de que vos fiches con un nuevo club, siendo que el club que te vaya a fichar tiene una potencial disputa en su contra por una situación
de la incertidumbre esta que tenemos. Entonces, yo creo que a los ponchazos no es buena opción para nadie. O sea, en la mala, por decirlo de alguna forma, no va a salir beneficiado el club, no va a salir beneficiado el jugador. Entonces, como decía el chino, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer dónde estamos parados. Club, ¿qué tiene? ¿Un problema económico o financiero? ¿El problema que tiene es puntual o es a largo plazo? Bueno, ¿es derivado de esta crisis o viene de antes? O sea, hay un montón de elementos. Bueno, si es financiero, reprogramemos los pagos. Hagamos acuerdos de reprogramación de pagos considerando situaciones puntuales de cada jugador. Por ejemplo, la que mencionaba Pancho, lo normal es que un jugador gane $1.000 por mes, no es que gane 12 millones por año. ¿Entendés? Entonces, consideremos situaciones puntuales de cada jugador y hagamos acuerdos de reprogramación de pagos. Ahora, si yo tiro mis pagos de los salarios de marzo, abril y mayo para septiembre, octubre y noviembre, y llega septiembre, octubre y noviembre y la temporada no se siguieron adelante, se suspendieron los torneos, no hay derecho de televisación, no hay nada, bueno, ahí estoy en otro escenario, estoy en otro problema y me voy a tener que sentar a cargo. Pero no es todo muy ni tan. O sea, hay que tomar las decisiones primero parado arriba del principio de buena fe y de forma razonada, meditada, con mucho cuidado, porque hay mucho dinero en juego. Ahí, a ver, voy a fusionar algunas preguntas. Octavio Maureira hablaba del tema del fútbol amateur, que es un gran tema, porque ahí sí que hay un sufrimiento enorme. Obviamente en muchos de estos casos se paga, más allá de que sea amateur, se paga igual. Pero además de eso, pasa un tema de las edades. Si esto se alarga, muchos de ellos quedan fuera por un tema de edad. Y lo quiero fusionar con una pregunta que manda Clemente Godoy, que dice: en el caso del fútbol europeo, donde hay una serie de jugadores que terminan contrato ahora en junio, si se llegara a reactivar el fútbol, ¿esos contratos se alargan para terminar la temporada con sus respectivos clubes? ¿O pueden negociar su carta como agentes libres? Claro, en Sudamérica no tenemos hoy día un gran problema con los tiempos todavía, pero en Europa sí. Sí, pero tendría que terminar. Hay ¿Cómo lo ven? Sí, lo que dijo la FIFA en las medidas que anunció el 7 de abril, sobre 3 aspectos. Contratos se amplían hasta el final de la temporada. Se hablaba mucho acá el ejemplo de Alexis Sánchez, por ejemplo, que termina contrato el 30 de junio. Pero si la temporada de Italia se extiende hasta el 30 de julio, se extiende ese préstamo. Porque si no, lo que le pasaría a Alexis y a otros jugadores es que tendría que volver a su club, a Inglaterra, y la Inglaterra no ha terminado la liga y no puede jugar en esa liga, porque ya jugó en otro club. Entonces, en otro campeonato. Después, se va a estudiar si se aplazan las ventanas de mercado también. O sea, hasta todo veremos lo que decía Matías, lo que decía Carlos, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero la lógica indica que si se retrasa el término de la temporada en Europa, lo que ocurre es que se retrasan los préstamos también y después la ventana de mercado se abre de manera tardía también hasta que empiece y va a ser más corta quizás, hasta que empiece el nuevo campeonato. Y volviendo a una cosa que había dicho Matías, ojo que en Inglaterra, ya en la primera liga, que ante la eventualidad de que muchos jugadores se declaren libres por no cumplimiento de contrato, se armó un acuerdo entre todos los clubes de no levantarse jugadores en esas circunstancias. O sea, perfectamente los equipos ya se pueden empezar a poner de acuerdo para blindarse ante esa situación. O sea, lo que decía Matías, yo no voy a contratar a un jugador que me va a significar una demanda del otro club porque considera que no salió bien de la institución y yo no voy a poder utilizarlo, me meto en un forro, como decimos en Chile, en un problema. Entonces está todo en veremos, está todo en el aire todavía, porque lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Matías, no sabemos cuándo vuelve esto, cómo vuelve, en qué circunstancias y en qué condiciones. Claro, y eso además puede ser especialmente raro porque el virus no está funcionando en todos los países de la misma manera. Ya vemos que China empieza a avanzar ya, mientras otros recién están entrando en fases críticas. También en Sudamérica nos viene el invierno, por lo tanto viene una fase crítica. Después, ¿qué va a pasar ahí? Cuando unas ligas empiecen y otras no. Entonces, las ventanas claramente van a ser diferentes. ¿Cómo ven esa parte? Lo que estaba hablando Pancho antes, dos precisiones puntuales. Primero, los lineamientos o las directrices de la FIFA, como decía Jorge al principio, son recomendaciones de la FIFA. O sea, la FIFA no tiene la potestad de direccionar o de mandatar en forma directa una relación contractual entre un club y un jugador. O sea,
Lo que está diciendo la FIFA es, mira, yo considero que esto es una situación de fuerza mayor. Como soy el órgano rector de la FIFA, el órgano rector del fútbol a nivel mundial, tengo que ordenar esta situación en la medida de lo que pueda. Y lo hizo muy bien. Tiene una tarea muy complicada por delante y la manejó de la mejor manera posible. Ahora, lo otro que dice es, esta es una situación de fuerza mayor, lo considero una situación de fuerza mayor y lo voy a considerar así para todas las situaciones que se tengan que resolver en la órbita de la FIFA. ¿Qué quiere decir? Caso que llegue a la FIFA, caso que se va a resolver en función o interpretando la cuestión en función de esta directiva. Entonces, no es algo que se vaya a aplicar directamente. Por ejemplo, el caso del contrato de Alexis Sánchez, si bien la FIFA dice esto que dice, bueno, habrá que ver qué quiere Alexis Sánchez, qué quiere el club de origen, qué quiere el club de destino. Van a haber situaciones de hecho también. Por ejemplo, Alexis dice, no, mi contrato es hasta el 30, no dice hasta el final de la temporada, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Inventado. Dice hasta el 30 de junio, no dice hasta el final de la temporada, yo el 30 de junio agarro mi maleta y me voy para mi casa. Me voy al nuevo club con el que contraté a partir del principio de julio. Y válidamente el club que lo contrató dice, no, yo quiero que venga ahora, perfecto. Hay una situación de hecho muy clara que se va a dar, que es, no están abiertas las ventanas de transferencia. O sea, ese jugador no va a poder ser válidamente inscripto hasta que la asociación en la que se tiene que inscribir y la asociación de la que sale y la FIFA decidan que se puede inscribir ese jugador registralmente. Entonces, hay una situación contractual por un lado y en los hechos hay una situación registral o federativa por otro. Y se van a empezar a dar, o potencialmente se pueden dar conflictos de ese tipo que generen este tipo de problemas. Y después con respecto a lo que decía Pancho de la decisión de los clubes Premier League, hay que analizar la legalidad de eso también. Eso existió durante muchos años en la Liga Mexicana, el famoso Pacto de Caballeros, donde se prohibían entre ellos, tenían un acuerdo no escrito donde los clubes no podían contratar jugadores libres provenientes de otros clubes. De esa forma, sin previo acuerdo con el club de origen. Entonces, de esa forma, limitaban la flotación de jugadores de un club a otro y manejaban a su gusto el mercado. Yo tengo mis dudas con respecto a la legalidad de ese tipo de cuestiones, pero habría que verlo puntualmente en la medida en lo que se documente o se lleve a la práctica sin documentarse. La última para el chino, que tiene que ver un poco con las competencias internacionales, porque cada país tiene su tema en sí, y para que lo conversemos antes de terminar, ya nos quedan muy poquitos minutos. Cada uno tiene una competencia particular y todo, pero las competencias internacionales, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, en Europa más duro todavía porque les queda muy poco tiempo. ¿Cómo ves el volver a eso y de qué manera se podría terminar? Bueno, como todo lo que estamos hablando, es complicadísimo saber qué va a pasar, porque primero hay que terminar las ligas. Bueno, tenemos competencia internacional que está en proceso y la competencia internacional te va pagando según partidos jugados y según etapas clasificadas o accedidas, ¿no? Entonces, y una eliminatoria que no ha empezado. Exacto, y una eliminatoria que no empieza y que ya muchos dueños de derechos han empezado a pagar. Entonces, viene muy complicado desde todos lados, ¿no? Porque son ingresos para las asociaciones o federaciones, para los clubes, son premios para los jugadores, entonces es la plata que empieza a no fluir en el sistema y que realmente no sabemos cuándo va a volver a la normalidad y cómo lo vamos a normar, porque no sabemos cómo van a acabar los campeonatos, si los vamos a terminar, si se van a acabar como están y se va a clasificar de una manera que defina las distintas ligas y a partir de ahí ver cuál es la posibilidad de jugar en ellas el próximo año. Pero esto es complicado porque al no saber cómo se va a jugar, cuántos partidos vamos a tener, los clubes no pueden empezar a tener en sus presupuestos estos ingresos que antes eran para clubes importantes que solían llegar a torneos internacionales, eran parte de los ingresos para asegurar jugadores y retener jugadores para los siguientes años. Entonces empieza a cambiar la forma de armar tus presupuestos, de analizar el siguiente año, de armar un plantel profesional, porque una cosa es armar un plantel para jugar un torneo internacional y otro para no jugarlo.
Y la verdad, nuevamente, estamos en tal nivel de incertidumbre que uno tiene que empezar a jugar con el futuro, pero la realidad nos pega en la cabeza y no va a ser igual. Entonces, yo me pongo a pensar en la planificación de un club hoy, sin saber cuándo acaba el campeonato, sin saber quiénes van a clasificar a las copas internacionales y empezando a tener que asegurar, primero, asegurarle el sueldo de hoy a la gente que tengo, y segundo, cómo le aseguro el sueldo y cómo voy a pagar el siguiente año sin tener estos datos. Entonces, me parece que no es nada claro, no sabemos cómo van a ser los calendarios, cuántos partidos vamos a tener, cuánta plata se va a repartir. Todo eso sigue estando en el aire porque ya dependemos de cómo cada país va a levantar va a abrir sus cielos, cómo van a ser los transportes. Acá podría volver el fútbol sin gente, pero el transporte terrestre y aéreo está cerrado. ¿Cómo voy a jugar a una provincia? ¿Cómo viajo de Santiago a Temuco? ¿Cómo viajo de Montevideo a Salto? No tengo cómo moverme. ¿Cómo juego los partidos? Juntamos a todos en Lima, nos metemos en un hotel, vemos que no tengan COVID y de ahí salen los árbitros, los comisarios de juego, los jugadores, y todos se van a 3, 4 canchas para no moverse. O sea, hay una serie de cosas que hay que empezar a trabajar juntos, pero que la verdad todo está en el aire. Todo está en el aire. Está claro. Juanjo, vamos terminando. Tú estás ahí con el YouTube viendo la cantidad de gente que ha estado, la cantidad de preguntas que quedan en el tintero, ¿no? Sí, les queremos agradecer a todos, primero a nuestros grandes invitados, a Matías, a Carlos, a Pancho, por darnos este tiempo de estar con ustedes, también por compartir todos sus conocimientos y experiencias. Agradecerle a toda la gente que nos está siguiendo. Tenemos en vivo a 200 personas simultáneas, más 1.260 personas que han estado entrando y saliendo durante toda esta conversación. Sin duda es un tema muy apasionante. Lamentablemente ya tenemos que ir cortando. Los queremos dejar invitados para el próximo jueves a la misma hora en este mismo canal, con nuestra charla que va a ser cómo se buscan y descubren los talentos en el mundo. Y para esta tenemos también 3 grandes invitados: a Jorge Tello, scout de selección mexicana, a Jorge Alvial, ex scout del Chelsea y del Manchester United, y a Diego Huerta, scout de Racing Club de Argentina. Así que eso, los dejamos invitados a todos para que nos podamos volver a juntar, a reunir, y ojalá alegrarlos en estos confinamientos que estamos, y poder seguir conversando sobre el fútbol, que es lo que tanto nos interesa y nos gusta. Un abrazo, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Matías, Carlos, Pancho y Jorge, se pasaron, muchas gracias. Nos vemos.